Hola amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero primero saludarlos, enviarles un abrazo gigante. Anhelo que estén todos muy bien, que sus familias se encuentren bien, sus allegados. Aún insisto con que es algo diferente, es extraño compartir de esta manera, pero la palabra del Señor no se puede detener, hermanos. La palabra del Señor tiene que seguir circulando en las redes, en el internet, en la tecnología. Mientras podamos hacerlo, hagámoslo, hermanos, no nos detengamos, que esto no sea un obstáculo para reconocer quién es y para predicar, para alabarle, para adorar su nombre, para transmitirle a los demás lo que el Señor está haciendo en nosotros como iglesia durante este tiempo. Amado hermano, ¿y dónde te encuentras? Quiero invitarte a que cierres tus ojos por un momento. Y antes de iniciar esta alabanza, por favor cierra tus ojos y dile al Señor que toque tu corazón. Que aunque no estés en la iglesia físicamente, que aunque no estés allí en el templo, tu casa hoy es el templo. Tu corazón, tu mente, tu espíritu hoy quieren conectarse con el Señor. Díselo de la manera que quieras, si quieres arrodillarte, si simplemente no tienes palabras, cierra tus ojos ahí donde estás y deja que el Señor te abrace, hermano. A veces pensamos que perdemos la noción del tiempo, no sabemos en qué día vamos y que tal vez esto no va a terminar, ¿saben? Pero el Señor tiene un plan con nosotros, iglesia, y su plan es mostrarnos su amor todos los días, por difícil que parezca. Por eso dile, Señor, gracias. Pongo mi corazón delante de ti, pongo mi vida, pongo cada situación que enfrento a diario, Señor. Dile al Señor que le entregas todo, que le reconoces como Él es, como el Dios de tu vida, como el Dios de tu familia, como el Dios de tu hogar, como la bandera de tu casa. Dile, Señor, tú eres el centro de mi casa, Señor. Yo te reconozco como mi Dios, como mi Salvador, como mi amigo, como mi Padre, Señor. Yo no estoy solo, yo te tengo a ti, Jesús. Dile al Señor que anhelas que Él siga tocando tu corazón, que donde quiera que te encuentres, Él siga tocando tu corazón. Iglesia, no te canses de orar, el Señor te escucha. Él no solo te escucha los domingos en Fuente de Amor, Él te escucha todos los días de tu vida. Y seguimos siendo una iglesia, hermanos, donde estamos, seguimos siendo la iglesia del Señor. Gracias, Jesús, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia, Rey. Gracias, Señor, por mi hogar, por mi casa, porque aunque haya silencio, Dios, en las calles, aunque haya silencio en los alrededores de mi casa, Señor, aunque haya silencio en mi vida, Señor, tú estás haciendo algo, Señor. Tú nunca guardas silencio. Tú nunca, Señor, te quedas sin actuar. Tú siempre estás haciendo algo en medio del silencio, Señor. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Te entregamos nuestras vidas, nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, gracias por acompañarme en esta oración. Sé que de corazón lo hicieron. Puedo decir que bueno, el Señor ha tratado la vida de cada uno en casa de una manera diferente. No todos son días fáciles, hay días difíciles, hay días que, como decía ahora en la oración, no sabemos ni en qué día vamos.
y hay un montón de cosas por hacer con los niños y con el esposo, tareas del hogar, mil cosas, pero siempre debe haber tiempo para el Señor. Ahora, mientras oraba antes de iniciar para grabar, le decía al Señor: Señor, yo no quiero verme bien o que me vean bien a través de la pantalla. Yo quiero que me vean como tú quieres. Sí, un poco despeinada, no me quedó bien la pestañina, no lo sé. Pero yo quiero que hoy tú veas no a Ana María, sino que veas lo que el Señor quiere, lo que el Señor necesita transmitir a través de la palabra que ahora viene por medio de nuestro pastor. Que no te concentres en ver las cosas superficiales, sino que realmente abras tu corazón y permitas que el Señor hable a tu vida. Y ahora, antes de continuar, quiero compartir con ustedes una palabra que está en Efesios 1:17. Les comparto la nueva versión internacional. Y dice así, desde el 17 al 23, dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de toda la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Iglesia, esta palabra la escribió Pablo, esta carta a los Efesios. Y hoy la leo y siento que me la han enviado a mí. Y hoy quiero transmitir eso para ustedes. Ese Pablo que luchó y que creyó en el Evangelio y que, sin importar su dura trayectoria, que no importó todo lo que pasó, las tribulaciones, estar en la cárcel, someterse a tantas cosas, porque sufrió maltrato, sufrió tribulación. Sin embargo, escribió esta carta y hoy, después de miles de años, nos la regalan. Y dice que Él pide que el Señor Jesucristo nos dé la sabiduría y la revelación para conocerle mejor, iglesia. Que seamos iluminados, que nuestros ojos, no nuestros ojos físicos, los ojos de nuestro corazón sean iluminados. Que podamos ver esperanza en el Señor. Que no nos debilitemos. Bueno, no es no sentirnos humanos, claro que lo somos, pero es ser fuertes, hermanos. Es poder saber y reconocer que el Señor está con nosotros. Iglesia, hoy Pablo volvió a mi vida de una manera tan especial. Ese Pablo de hace miles de años, tal vez no se imaginaba que después de tanto tiempo su carta iba aún a ser escuchada, a ser leída. Y la necesitamos, iglesia. Por eso yo recibo esta palabra y te la regalo en el nombre del Señor. Él dice que Él es quien nos da las fuerzas, el Señor es quien nos da la fuerza. Esa fuerza que Él ejerció cuando resucitó a Cristo entre los muertos. Iglesia,
Somos el cuerpo de Cristo, somos parte de Cristo. Él nos va a levantar, Él nos va a permitir ver la victoria. No importa la tribulación que estés viviendo en este momento, el Señor te pide que le adores, porque aunque no puedas ver el milagro ya hecho, el milagro tangible, Él se mueve a través del tiempo, a través del silencio. Y el tiempo del Señor no es el mismo tiempo de nosotros. Es otro tiempo. Es el perfecto tiempo del Señor. Bueno, iglesia, yo quiero decirles que realmente anhelo que Dios toque la vida de cada uno de nosotros, porque de lo contrario, este tiempo habrá sido en vano. Y tú allí, donde quiera que te encuentres, sabes en lo que el Señor ha de tratar contigo. En tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu ministerio, como persona. Permite que el Señor haga en este tiempo. No dejes que esto pase en vano. Y adora al Señor. Por eso, amada iglesia, allí donde estás, si puedes levantar tus manos, hazlo. Si puedes simplemente escuchar o acompañarme en esta pequeña canción, te invito a que dispongas tu corazón. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos
caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, siempre, Señor, tú estás obrando en cada vida. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Hoy el Señor quiere recordarnos, iglesia, lo que Él hace. El mismo Dios que resucitó a Jesús, el mismo Dios del que hablaba Pablo, el mismo Dios es el que hoy está con nosotros, iglesia. Su silencio no es falta de acción, es una manera de responder mientras Él actúa, porque Él jamás duerme. Dile una vez más, aunque no pueda ver. Aunque no pueda ver, estás obrando, aunque no pueda ver, estás obrando, siempre estás obrando, siempre estás obrando. Gracias, Señor. Gracias, iglesia, por su atención, por compartir este tiempo. No pierdas la conexión con el Señor, iglesia. Medita en su palabra y medita en su presencia. Y allí donde estás, dispón tu corazón para recibir la palabra que viene ahora, seguro muy cargada de la presencia del Señor. Hoy el Señor quiere hablarnos, quiere tocar nuestra vida de una manera muy especial. Por eso quiero darle la bienvenida a nuestro pastor Luis Melo. Gracias, pastor, por permitir que el Señor
Que el Señor hable a través de usted. Bendiciones y muchas bendiciones para ustedes, iglesia. Un abrazo grande. A todos ustedes tengan muy pero muy buenos días. Hoy nuevamente aquí desde nuestras casas trayendo la bendita palabra de Dios. Vamos a orar y a darle gracias a Dios en esta mañana. Padre, en este día te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad. Gracias por este día. Gracias, Señor, por todo lo que nos das, por la provisión, por la bendición. Y gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, entregamos este día en tus manos, esta bendita palabra. Háblanos a través de ella, enséñanos a través de ella y háblanos cada día más por tu palabra, Dios. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén. Dice la bendita palabra de Dios, la leo en el nombre glorioso de nuestro Señor. Daniel capítulo 12 desde el versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Amén, amén, amén. Hoy vamos a hablar acerca del profeta Daniel. En primer lugar, el profeta Daniel existió más o menos en el año, o en los años 630 antes de Cristo. Un promedio de 600 años antes de Cristo. Daniel es una palabra que viene de la palabra hebrea Daniel. Daniel, que quiere decir Dios juzga o Dios es el juez. Sabemos que en el hebreo la palabra es Dios. Dani, juzgar o juicio. Daniel representa en su nombre, hablo en el contexto de su nombre, etimológicamente hablando, Daniel viene a representar lo que es el Dios que juzga. El Dios que no solamente es un Dios de la bondad, de la misericordia, de la compasión, sino es aquel Dios que también tiene el poder de juicio. Por eso de ahí su nombre. Y Daniel precisamente 600 años antes de Cristo es el que nos habla acerca de ciertos juicios, por así decirlo, de Dios. Daniel habla proféticamente. Daniel se le conoce como el profeta que habla para los últimos tiempos. De hecho que en su primer versículo dice, y será en aquel tiempo, hablando del futuro. Y si usted lee los contextos, habla en otros capítulos como el 7, el 8, el 9, habla en los tiempos finales. Es decir, que Daniel es uno de los profetas que, aunque existió 600 años antes de Cristo, hablaba de los últimos tiempos. Este profeta Daniel, en este capítulo 12, habla de 3 acontecimientos. Hoy yo voy a tocar solamente uno. ¿Cuáles son los 3 acontecimientos que habla Daniel en todos los capítulos? Pero específicamente aquí en el capítulo 12 habla los 3 acontecimientos. En primer lugar, habla del arcángel Miguel.
El arcángel Miguel, hoy no voy a entrar en detalles acerca de este tema. El arcángel Miguel es el encargado de defender al pueblo judío hebreo, al pueblo de Israel. Habla de cómo Miguel, igual que como habla en Apocalipsis, se enmarca en una guerra, en una pelea con el dragón, que significa Satanás, y los demonios, la guerra constante en el segundo cielo, pero no voy a hablar de este tema. Daniel lo comienza a especificar en el versículo 1. Otro acontecimiento que habla Daniel, aparte de Miguel, el ángel que defiende a Israel, habla también del día o de la actividad de la desolación del templo de Israel, del día de la abominación en el templo. Es otro tema que tampoco lo voy a tomar, pero me voy a centrar específicamente en este tema que creo yo que es el que hoy por hoy nos interesa. Quiero que vayamos al versículo número 4. Dice así: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. Está hablando para los finales tiempos. Dice: muchas personas, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Lo que está diciendo Daniel habla de los tiempos del fin. ¿Cómo sabemos que habla de los tiempos del fin? Vamos a los contextos del capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 11 y podemos entender más claramente el capítulo 12. Pero la referencia de Daniel aquí en el capítulo 12 es que para esos tiempos finales, tiempos últimos, los tiempos que el Señor le mostró a Daniel, fueron dos cosas interesantes. ¿Cuáles? Que la gente estaría corriendo de aquí para allá. Y número 2, que la ciencia aumentaría. La ciencia aumentará. Prácticamente lo que quiere decir aquí Daniel es: en esos tiempos en que la ciencia esté en su esplendor, en que la ciencia esté desbordada, en que la ciencia esté a la máxima expresión, en aquellos tiempos de ciencia, que son estos tiempos. En esos tiempos también la gente estará corriendo de aquí para allá. En otras versiones bíblicas o en las traducciones del hebreo, Daniel se escribió en su original en hebreo, en el idioma hebreo. Habla propiamente, no dice correrán de aquí para allá, sino cuando la gente ande confundida, ande alborotada, para colocar términos mucho más a nuestro contexto. Cuando la gente ande alborotada, es decir, como dice aquí, corriendo de aquí para allá, angustiada, desesperada, y cuando la ciencia esté en su esplendor, entonces en esos tiempos acontecerán cosas interesantes. Pero fíjese que hace 8 días hablábamos nosotros de la segunda venida de Jesús. Hablábamos que el Señor Jesús había entrado por la puerta oriental frente al monte de los Olivos en el primer siglo, cuando lo recibieron con palmas: Hosana, Hoscaná, Hosana, Hosana al Hijo de David. Lo que la gente por ahí llama Domingo de Ramos. Y hablábamos que Zacarías hablaba prácticamente de que este acontecimiento se iba a registrar. Y Zacarías registraba que otro acontecimiento igual, que la entrada de Jesús en el burrito, en la puerta oriental, iba a tener lugar cuando Jesús llegara por segunda vez. Y hablaba yo acerca de que Jesús tiene que llegar por segunda vez, así como entró por primera vez en el pollino, en el asno, en el burrito, al templo de Jerusalén, volverá por esa misma puerta oriental al templo de Jerusalén por su segunda vez. Y decía yo que no podía venir Jesús hasta que antes se registraran muchas cosas. Y Daniel habla que en estos tiempos, antes de la venida
de la segunda venida de Jesús, tiene que haber aumentado la ciencia, la tecnología, el conocimiento. Toda ciencia esté en su esplendor, entonces la gente estará alborotada, o como dice aquí, corriendo de aquí para allá, estresada, angustiada, tiempo de caos, de confusión. Entonces dice en el versículo 10, dice, hablando de estos tiempos que hablaba Daniel, los tiempos posteriores, estos finales, y muchos serán limpios y serán emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Vamos a hablar lo que se refería a Daniel en este versículo 10. Palabras más, palabras menos. Lo que decía Daniel en este versículo 10 es que en aquellos días de confusión, cuando la gente ande alborotada y la ciencia esté en su esplendor aumentada, entonces gente que es buena, entre comillas bueno, la gente que actúa bien, que es honesta, que busca a Dios, lo que quiso decir aquí Daniel es que serán más limpios, es decir, buscarán más a Dios, se entregarán más a Dios, estarán pegados a Dios. Pero dice, el que es impío procederá impíamente. Cuando usted ve otras versiones bíblicas, yo tengo esta versión Reina Valera, si usted ve otra versión, Dios habla hoy, otras versiones, Nácar Colunga, la Vulgata Latina, que es de los originales, va a haber otros contextos donde, parafraseándolo, da a entender que la gente que es buena buscará más de Dios, pero el que es malo va a ser más perverso. Eso es lo que quiere decir este versículo 10. En esos tiempos, o sea, en estos tiempos, dice que muchos entenderán lo que está pasando, pero otros no van a comprender lo que esté pasando. Lo que Daniel quiere decir es, pasarán cosas donde la gente estará confundida, la ciencia estará en su esplendor aumentada, donde la gente estará corriendo de aquí para allá, etcétera, etcétera. Pero muchos entenderán que esto es a raíz del cumplimiento de la palabra. Otros dice que ni siquiera se darán por enterados, dice, ni siquiera entenderán, dice, los impíos no entenderán, pero los entendidos comprenderán lo que está pasando. Me hago una pregunta, ¿somos de los entendidos? Es decir, ¿estamos entendiendo los tiempos? Fíjese que Jesús en alguna oportunidad le dijo a los fariseos en el Nuevo Testamento, hipócritas, ustedes saben discernir los astros, ustedes saben cuando viene el invierno, viene el verano, cuando hay cosechas, ustedes saben eso, les dijo Jesús a los fariseos, pero no disciernen los tiempos que vienen. Y no estaba hablando del tiempo climatológico, no, estaba hablando de los tiempos cronológicos, cronos, y concretamente de la palabra griega, el kairos, tiempos de Dios, kairos. Es decir, ustedes no saben discernir, entender los tiempos que vamos viviendo. Jesús le dijo a los fariseos, miren la higuera. Usted y yo sabemos que en el contexto judío hebreo la higuera representa Israel. Lo que quiere decir que tenemos que mirar los acontecimientos que están ocurriendo en Israel. Vea noticias, aprenda historia, aprenda geografía, pero más importante, aprenda la bendita palabra que es la Biblia. Cuando usted sabe historia, sabe geografía y sabe Biblia y ve noticias serias, DW, ve canales españoles de noticias serias, hablo los que yo veo y me gustan. Entonces usted ya tiene un panorama acerca de qué tiempos estamos viviendo. Entonces, los tiempos que habla Daniel son los tiempos que realmente estamos viviendo, donde la ciencia ha aumentado y la gente anda confundida. Pero el que también lo entendió tan claramente fue exactamente Timoteo en el capítulo 3. Timoteo capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, dice:
También debes saber esto, que en los postreros días, en los tiempos postreros, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Mire, escuche lo que son. Los hombres van a ser amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes de los padres, ingratos, impíos. La palabra impío, in es una negación, pío es una palabra que quiere decir limpio. Pío quiere decir limpio. O sea, cuando habla de impío, no limpio. O sea, gente que no es limpia de corazón. Retomando, dice, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. No voy a leer más. Cuando usted ve aquí lo que dice Pablo. Esta es una carta, fue la segunda carta que le escribió San Pablo a Timoteo. Le escribió a Timoteo, San Pablo. Pablo existió más o menos en el año 50 y pico, 60 después de Cristo. Y le escribió a Timoteo y le dice: Timoteo, voy a decirle cómo van a ser los hombres en los postreros tiempos, en los últimos tiempos finales. Y lo que ya les leí aquí, les enumeré, fue lo que Pablo le habló a Timoteo. Serán blasfemos, desobedientes, vanagloriosos, ávaros, envidiosos, amadores de sí mismos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Es decir, que está haciendo una radiografía de lo que es el hombre de estos tiempos. Daniel, aquí en el capítulo 12, nos habla que los hombres estarán corriendo de aquí para allá, andarán confundidos, andarán embolatados. Y Pablo a Timoteo le dice cómo estarán en estos tiempos los hombres. Alborotados, como están o estamos hoy en día en la sociedad, alborotados. La sociedad anda alborotada, ya no sabe ni qué hacer, ya no se entiende a sí mismo. Dice aquí que sin afecto natural, implacables, aborrecedores de lo bueno, es decir, lo que es bueno, lo que Dios le agrada, no van a buscar lo bueno. Por lo contrario, van a buscar lo que a Dios no le agrada. Y como lo hemos venido diciendo, los que manejan el mundo, los gobernantes del mundo, harán cada día más leyes contrarias a Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice en estos tiempos, es decir, tiempos finales, leo el final, dice que negarán la eficacia de la piedad. Nos vamos antes, el versículo 4. Dice que serán traidores y amarán los deleites más que a Dios. En otras palabras, a Dios no se amará. Si se amara a Dios, se buscaría a Dios. Si se amara a Dios, no haríamos leyes en contra de Dios. Si se amara a Dios, entonces estaríamos de acuerdo a la palabra de Dios, pero por el contrario, cada día vamos a dejar esto adelante, porque la gente se amará a sí misma, amará sus deleites, amará más sus carros, sus casas, sus cargos, sus títulos, sus perros, sus gatos, sus posiciones, amará más lo suyo, su gimnasio, sus casas, más que a Dios, sus deleites más que a Dios. Es mejor estar, decía alguna vez una joven, me decía, para mí es más deleite, apasionante, decía ella, estar en una discoteca, estar en un bar, más que estar lambiendo ladrillos, refiriéndose a estar en una iglesia. Y de hecho, como ella piensa en la mayoría de jóvenes y de muchas personas, porque somos más amadores de nosotros, de nuestros deleites que de Dios. Y esos son los tiempos que nos habla la palabra de Dios. Los tiempos en que la gente buscará más sus deleites que a Dios.
Daniel decía, estarán corriendo de aquí para allá confundidos. Dice en Daniel capítulo número 11, 2 hojas más hacia atrás, dice, vamos a leer Daniel 11, el versículo 21. Aquí yo quiero hacer un paréntesis. Quiero hablar que yo hace 8 días decía que para que Jesús viniera por segunda vez, antes tenía que venir el hombre de pecado, el hombre de perdición, el hombre de maldad. Esos son los adjetivos que le da la palabra, calificativos que le da la palabra. El hombre de perversidad, el hombre de maldad, el hombre de iniquidad, el hombre perverso. O sea que palabras más, palabras menos. Lo que la palabra dice es, antes de que venga Cristo por segunda vez, que fue lo que prediqué hace 8 días, tiene que aparecer el hombre de maldad, el hombre de pecado. Daniel capítulo 11, versículo 21 dice de la siguiente manera: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, otro calificativo, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Vendrá sin aviso, vendrá de la espontaneidad, recibirá halagos del mundo. El hombre despreciable, dice Daniel. Ese hombre despreciable vendrá cuando esté la ciencia aumentada, que es en estos tiempos, cuando la gente corra de aquí para allá alborotada, esté confundida, cuando, lo que decía Pablo, cuando el ser humano, o los hombres, como dice allá Timoteo, sean blasfemos, vanagloriosos, soberbios, envidiosos, amadores de sí mismo, ávaros, ingratos, impíos, sin afecto natural, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando la sociedad esté en ese contexto, que es el mejor reflejo de nuestra sociedad actual, entonces tendrá que aparecer este hombre despreciable. Vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Todo mundo le honrará. Antes de que venga Cristo tendrá que venir el despreciable. Vaya a Daniel 8, capítulo 8, versículo 23 en adelante. 8, 23 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey. Escuche, se levantará un rey. La palabra rey en la Biblia representa líder, gobernante, hombre de autoridad política. Se levantará un rey altivo, un gobernante altivo de rostro y entendido en enigmas. Entendido en enigmas, es decir, que es muy astuto y muy, lo que llama la gente, muy sabio, muy intelectual, una eminencia. O sea, es alguien sorprendentemente, valga la redundancia, sorprendentemente valiosísimo o sorprendentemente inteligente. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Escuchen, no con fuerza propia. ¿Quién le dará esa fuerza de poder? No es Dios, porque es el hombre perverso. Y causará grandes ruinas. Dice, y prosperará, escuche, prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Va a tener tanta autoridad que prácticamente va a tener la capacidad de mando, autoridad. Esto no me gusta, en esto sí me gustan, con esto sí, con esto no. Una autoridad impresionante cual nunca hombre en la tierra la ha tenido. Pero fíjese que cuando usted va al versículo 23 dice, al fin del reinado de estos. Yo no voy a leer
todo el capítulo 7, 6, 5 ni el 8, porque aquí me quedo. Estoy parafraseando, resumiendo algo de lo que habla Daniel del hombre de pecado, del hombre perverso, del hombre de maldad, del hombre de envidia, del hombre perverso. Y él dice que cuando hayan pasado, usted que ha leído Daniel, se va a encontrar que Daniel habla de los 4 reinos que han aparecido en la tierra. Usted y yo sabemos que los 4 reinos que habla la Biblia, que habla Daniel, son prácticamente los 4 imperios que han prosperado en la tierra. El primero de ellos fue el imperio babilónico. Usted sabe que tuvo su esplendor especialmente cuando Nabucodonosor en el 530, 40, 50, bueno, en esa época, el imperio babilónico. Cae el imperio babilónico, toma el poder el imperio medo-persa, los persas. Después de que cae el imperio medo-persa, entra en su esplendor el imperio griego. Recuerda Alejandro Magno y todo esto. Después del imperio griego, sucumbe, cae, viene el imperio romano. Cuando el primer siglo, usted y yo, los que conocen algo de historia, saben el poderío del gran imperio romano. Después la decadencia del imperio romano viene en el año 476 aproximadamente, si mal no estoy, después de Cristo. Y fue un imperio que se mantuvo, que fue el gran imperio romano. Estos 4 imperios de los que habla Daniel, dice, después de que hayan pasado estos 4 imperios, se va a levantar, entre comillas, un imperio. Usted dirá, ¿cómo que se va a levantar un imperio si eso ya pasó? Sí, cuando usted lee la Biblia y es estudioso de la Biblia, se va a encontrar que el renacimiento del imperio romano viene. O sea, resurge el imperio romano de las ruinas. Es decir, en estos tiempos el imperio romano se levanta. Año 1950 se hace el tratado, el año 1957, si mal no estoy, se hace el Tratado de Roma. Comunidad Económica Europea. Nace la Comunidad Económica Europea, usted ya sabe, a una alianza de varios países que de por más la Comunidad Económica Europea en este momento, o la Unión Europea, un andamiaje de varias Naciones Unidas. Algo que Daniel hablaba, no entro mucho en detalles porque se nos va el tiempo, pero resumiendo lo que quiere decir, resurge el nuevo imperio romano. El nuevo imperio romano resurge. Y de ahí, de ese surgimiento del nuevo imperio romano, del Tratado de Roma, hasta nuestros días, que usted y yo quizás lo pasamos por alto porque tal vez no vemos noticias, desconocemos algo de historia, entonces no entendemos que efectivamente se está levantando un imperio que es desconocido para el mundo. Pero ahí en lo secreto, en lo oculto, se está gestando. Después lo va a entender, tal vez ahora no lo entiende. Pero de ahí nace este hombre perverso que dice Daniel que el 23, se levantará ese rey altivo de rostro y entendido en enigmas. O sea, misterios, conoce los misterios que usted y yo conocemos. Y por eso su entendimiento, su intelecto, un intelecto que usted y yo definitivamente quedamos muy, entre comillas, sabio. Pero me llama la atención, pero dice que su poder y su fuerza no es de él. ¿Sabe por qué no es de él? Porque es poderes satánicos. Este hombre tiene poderes satánicos. Por eso todo lo que hará prosperará. Será altivo, entendido, con sagacidad, dice el versículo 25, hará prosperar todo en engaño. Escuche la palabra, engaño. Y todos aplaudirán, y dice que él entrará. En otros pasajes bíblicos dice que será muy persuasivo. O sea que el mundo quedará descrestado con ese que les va a arreglar el mundo. El que va a quitar fronteras, quitemos fronteras. Ya no tendrán que abrir más fronteras, una sola economía, una sola moneda, un solo gobierno, una sola religión.
Quitemos el billete, la moneda, quitemos esto. Mejor dicho, el mundo le da la vuelta. Ese hombre entendido, vamos ya dijimos que el versículo 25, sin embargo quiero volverlo a decir, con sagacidad hará prosperar sus caminos con engaño, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe, escuche esto, se levantará contra el príncipe de príncipes. ¿Sabe usted quién es el príncipe de príncipes? La palabra de Dios me dice que Jesús es el príncipe de príncipes, rey de reyes, señor de señores, llamado Yeshua, Jesús. En español, Jesus, en inglés, Jesús. El nombre sobre todo nombre, el nombre bendito, Jesús. Ese Jesús es el príncipe de príncipes. Y este perverso se levantará contra Jesús, contra todo lo que se llame Dios. Tenemos que quitar a los ignorantes del camino. ¿Cuáles son los ignorantes? Los que están haciendo que el progreso del mundo avance. Esos que predican Biblia, esos religiosos, esos ignorantes, analfabetas, retrógradas, esos tenemos que levantarnos contra ellos. Por eso dice, versículo 24, se levantará, hará arbitrariamente y destruirá al pueblo de los santos. ¿Cuál es el pueblo de los santos? Bíblicamente el pueblo de los santos es la iglesia que predica a Jesús, los que predican la palabra de Dios. O sea que se levantará contra el pueblo de Dios, porque para Él seremos, o serán, el obstáculo del mundo. Los que no dejan progresar al mundo, esos no dejan progresar al mundo, son retrógrados, ignorantes, que creen en mitologías baratas de la Biblia. Hay que sacarlo de taco, hay que crear leyes, hay que hacer cosas para que estos desaparezcan, porque están oponiéndose al progreso del mundo, van a decir. Y todo el mundo aplaudirá porque dirá, esos analfabetas están oponiéndose con su Biblia y con sus rudimentos, sus mitologías. Esos moralistas no los queremos en el gobierno, no los queremos más en la televisión, en las redes sociales. Nos fastidian los moralistas, esos que no apoyan las nuevas leyes, esos que se levantan contra las leyes modernas. Fíjese que en Canadá, en otros países de Europa, se está legalizando el matrimonio con animales. Se puede casar una mujer con un gato, con un perro, o un hombre con un gato, una gallina. Matrimonios con animales. No estoy jugando. Léalo usted. Lea el artículo que se aprobó en Canadá para aprobar matrimonios con animales. Hombre y perro, hombre y perra, hombre y gallina, etcétera, etcétera, hombre y animal. Esas son las nuevas leyes. Aplausos. ¡Qué bueno! ¡Que viva! Eso es el modernismo. Tenemos que ir en avanzada, dicen ellos. Por eso toca echar a un lado los que se oponen a las reglas modernas. Tenemos que sacar a los moralistas de taco porque nos incomodan, no dejan progresar. Esos se oponen a todo. Esos son esos fanáticos religiosos moralistas. Estorban las leyes que se están haciendo. Esos ya hay que sacarlos. Entonces aquí dice claramente, aquel hombre hará pelea, destruirá. Y dice que la palabra dice que Dios le da autoridad para que pueda perseguir, ¿sí? Tiene autoridad para ir en contra del pueblo de Dios. Tiene autoridad de Dios. La palabra me dice, tiene autoridad de Dios. Usted dirá, ¿y acaso es que Dios no nos defiende? Dios deja en su perfecta voluntad. Por eso dice, Padre nuestro, ya se sabe usted el Padre nuestro. Hágase tu voluntad en la tierra y en los cielos. La voluntad de Dios es perfecta y agradable. Y Dios permite todo.
permite que haya, otro día hablamos de este tema, permite que haya guerras, permite que haya terremotos, permite que haya lo que quiera, permite que haya coronavirus, claro que sí, lo permite. Otro día hablamos de esto. Pero quiero decirle que, para no salirme del tema, ese hombre del que hablaba Daniel, también lo habla Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, que dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, escuche, sin que antes venga la apostasía y se manifieste, escuche bien, se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí Pablo le da las características cómo va a ser ese hombre. Dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y es objeto de culto, lo van a idolatrar, tanto que se sentará en el templo o se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dejemos hasta ahí. Lo que habla Pablo en esta carta es que, palabras más parafraseando, le habló a la iglesia de Tesalónica en aquel tiempo, en el primer siglo: no se preocupen, ellos estaban esperando que Jesús llegara ya por segunda vez. Él dice, no, Jesús no va a venir, no va a llegar hasta que antes venga la apostasía. Apostasía es la doctrina en contra, es apostatar de la fe, es negar la fe. Hasta que no llegan engañadores, hasta que no apostaten de la fe, hasta que no pasen muchas cosas, hasta que no vengan muchas herejías, y lo más importante, hasta que no aparezca o venga el hombre de maldad. Dice, porque no vendrá, ¿quién? No vendrá Jesús en su segunda venida, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué va a hacer? En el versículo 4 dice Pablo, el que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios, todo lo que es objeto de culto, tanto que se sentará en el templo de Dios. Es decir, en Jerusalén se va a sentar este hombre y va a tener el aval de los judíos. Ese es otro tema. Entonces, Jesús no viene sin que antes venga el hombre de maldad, de perversión, el inicuo. Decía Daniel, el engañador, el altivo, el soberbio. Hasta que antes no venga ese hombre. Como decía también Daniel, el que conoce enigmas, el que es un cráneo, un intelectual impresionante, una figura cual nunca antes en la tierra. Hasta que no venga ese, no viene Jesús por segunda vez. Pero quiero terminar. Voy a dejar varios versículos pendientes por el tiempo. Voy a leer más bien versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará a aquel inicuo, dice Pablo, inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra no de Dios, obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a ser señales que ningún ser humano ha hecho. Y con todo engaño, escuche, igual que Daniel dijo también que con engaño. Pablo aquí en Tesalonicenses, esta carta se escribió más o menos en el año 53 aproximadamente después de Cristo. Y Daniel como 600 años antes de Cristo, pero coinciden en que este va a ser un engañador. Este engañador dice que con todo engaño, verso 10, de iniquidad, para que los que se pierdan, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. En otras palabras, como no van a creer a la verdad,
creerán a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Concluyo diciendo, la gente no le cree ni quiere creer en Dios, ni quiere creer en la palabra, ni quiere creer en Cristo, porque Cristo para ellos es un ser mitológico. Pero sí van a creer y van a correr tras el engañador, como dijo Daniel y dijo San Pablo. Inicuo le llama Pablo, perverso, engañador. Los atributos que le da Daniel y le da San Pablo, este perverso hombre vendrá antes de que venga Cristo por segunda vez. Cuando Él venga, engañará a muchos. Y Dios dice que como no quieren creer a Él, ni venir a la verdad de Cristo, entonces Dios va a permitir que la gente le crea al mentiroso, al engañador. Quiero decirle que Apocalipsis capítulo 6, el Apocalipsis capítulo 6, verso 4, dice: y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio gran espada. Aquí habla de un jinete, el que montaba un caballo. Ese es otro tema. Pero lo que habla aquí es que ese hombre también va a tener poder para hacer guerra. Guerra contra el pueblo de Dios, el pueblo judío hebreo. Guerra contra los hijos de Dios. Guerra contra la iglesia o lo que se predique de Dios. Amigo, solamente quiero decirle que estamos en los tiempos donde la gente anda alborotada corriendo de aquí para allá, como dijo Daniel. Estamos en el tiempo donde la ciencia ya aumentó, como dijo Daniel allá en el capítulo 12. Estamos en el tiempo, como dijo Pablo, donde la gente ha perdido el amor fraternal, donde la gente no tiene afecto natural, implacable, engañadora, mentirosa, calumniadora. Estamos en esos tiempos, en el tiempo de la confusión. En resumen de las cuentas, quiero decirle que preparémonos para el tiempo, como llama San Pablo, de iniquidad. El misterio de la iniquidad, dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2. El misterio de la iniquidad. Ese misterio de la iniquidad que se está ejecutando, se está tejiendo por debajo de cuerda. Lo llaman algunos el nuevo orden mundial, que ya casi sale a aflorar después de que caiga la economía norteamericana, después de que caiga Estados Unidos, desde que suba China, Rusia. Cuando comiencen esas cosas, el misterio de la iniquidad va a salir a flote. La mayoría de gente, muchos dicen, es el nuevo orden mundial. La palabra de Dios dice, es el tiempo de la iniquidad. El tiempo, ese tiempo de la perversidad. El tiempo, le llaman la palabra el misterio de la iniquidad. Nuevo orden mundial, dicen otros. Me quedo con la palabra de Dios. Ese misterio de iniquidad o nuevo orden mundial ya casi sale a flote. Nueva economía. Nueva religión. La unidad de la religión. Hay que luchar por una sola religión. Eso hace parte del nuevo orden mundial, o lo que llama Pablo el misterio de la iniquidad que ya está florando. Hermanos, esos son los días de alboroto, donde la ciencia aumentará, como dijo Daniel, y donde correrá la gente de aquí para allá. Los tiempos del nuevo orden mundial se acercan, o como dijo San Pablo, los tiempos del misterio de la iniquidad están aflorando. Por eso, busque a Dios, ahora más que nunca, antes de que comiencen a seguirnos por llevar la palabra de Dios. Aproveche que estamos en el tiempo de la gracia. Gratia. La gratia o gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. Estamos en ese tiempo que todavía podemos hablar del Dios Todopoderoso. Dele gracias a Dios porque todavía su palabra se autoriza para ser predicada. Aprovechemos mientras tenemos ese tiempo del cual se está votando. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Tu palabra es verdad, viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad. Gracias, Señor,
por hablarnos a través de ella. Yo te pido, Dios, que tu palabra no vuelva vacía. Yo te doy gracias por nuestras vidas. Gracias por tu bondad y tu misericordia. La palabra dice que el cielo y la tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Se cumplirá, Dios. Esta palabra no pasará. Gracias por tener el privilegio de poder predicarla en estos tiempos. Muchas gracias, Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero por último que escuche esta adoración que sigue a continuación y que Dios nos hable a nuestro corazón. A todos, que la bendición del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob esté con todos ustedes en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén, amén. No queremos estar fuera de tiempo, Jesús. No queremos que vengas por tu iglesia y estemos fuera de ti, Señor. Padre, nos has regalado este tiempo como tiempo de gracia, Señor. Ha sido decretado en tu palabra, Dios, y es tiempo de gracia. No queremos estar fuera de ti, Señor. Anhelamos que tu gloria y tu presencia nos alcance hasta el fin de los días, Dios. A los nuestros, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a mantenernos, Jesús. Ayúdanos a ser firmes, a estar sujetos, Dios. Que no haya nada más importante que tú. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no nos juzgas, Dios. Tú no me juzgas por mis fracasos. Tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime
Qué bien dice, Señor, que es un regalo inmerecido, Dios. No lo merecemos, Jesús, sin embargo nos lo das por amor, Señor. Gracias, Jesús, por tu maravillosa palabra. Gracias por tu misericordia, Dios. No nos cansaremos de agradecerte, Dios.